Bueno, el trastorno afectivo bipolar, a mí me encanta recalcar siempre hablando de enfermedades, no por poner algo negativo, sino para entender que no es de buscar culpables, porque a veces cuando uno está hablando de un diagnóstico en salud mental, lo primero que todo el mundo empieza a pensar es, ay, Dios mío, ¿en qué fallamos? ¿Qué hicimos mal? Los papás empiezan a pensar, ¿será porque un día lo regañamos, lo castigamos? La pareja empieza a pensar, ¿será porque le dije tal cosa? Etcétera, etcétera. En cambio, cuando uno habla de enfermedad, uno entiende, ok, esto es un tema de salud, no es culpa mía, no es culpa del otro, es una sumatoria de vulnerabilidades que se van presentando. Entonces, el trastorno afectivo bipolar es una enfermedad que es crónica. Crónica significa que va a estar a largo plazo, que hasta el día de hoy no conocemos un tratamiento que permita curarla como tal. Crónica que se va a manifestar con episodios en que va a haber cambios del estado del ánimo, cambios del comportamiento, cambios en el pensamiento, en el sueño, en el apetito, en la capacidad de tomar decisiones, en la capacidad de hacer cosas. Y esos cambios pueden irse a extremos, pero no siempre es lo que la gente piensa, que es solamente estar alegres y tristes. Dentro de esos dos extremos hay una gran variación de cambios de estados de ánimo donde también caben irritabilidad, cansancio, fallas de atención, o sea, donde se van a ir dando una mezcla compleja de diferentes presentaciones que van componiendo todo este trastorno afectivo bipolar. eh, Dentro de las fases que hay de cambio, digamos que la persona no todo el tiempo va a estar con síntomas. También se caracteriza porque hay etapas que se llaman de eutimia, o sea, que la persona está con su estado de ánimo, su comportamiento, su pensamiento estables, organizados y pudiendo funcionar adecuadamente. Entonces, aunque la enfermedad es crónica y se presenta episódicamente, tiene periodos en que la persona va a estar completamente bien. Bueno, esa pregunta es importantísima porque como hablábamos hace un rato, las personas se preguntan, bueno, ¿fue porque pasó algo en la casa? Entonces, todas las enfermedades tienen una multicausalidad, donde hay unos factores genéticos. Dentro de la bipolaridad, digamos, no se ha encontrado específicamente si hay un gen que lo determine, pero sí sabemos que hay cierta vulnerabilidad porque hay familias donde se expresa la enfermedad, donde hay factores biológicos, o sea, cambios químicos a nivel del cerebro, donde hay factores, digamos, que predisponen desde lo ambiental como ciertos factores de riesgo. Por ejemplo, el abuso de alcohol, el consumo de sustancias, las personas que tienen insomnio, las personas que están sometidas a mucho estrés, las situaciones de mucho dolor, de grandes cambios en la vida, de cambios que son difíciles de tramitar en un momento dado, pueden hacer que la vulnerabilidad se aumente para que se exprese la enfermedad. Entonces estaríamos hablando de una multicausalidad. Bueno, aquí hay que tener en mente que como estamos hablando de fases y también como el momento de la vida en que se presente. Habitualmente tiende a empezar hacia la adolescencia y a ser como más claro y más evidente y mucho más diagnosticada alrededor de los 20 años, porque aunque suele empezar en la adolescencia, se manifiesta hacia los 20 porque no siempre es tan fácil de diagnosticar. Se habla que a veces pueden durar entre 5 y 7 años las personas en tener el diagnóstico pues ya claro y certero. O sea que no es solamente porque alguien cambió de estado de ánimo que uno puede decir, ah, bueno, sí, tiene un trastorno afectivo bipolar. El diagnóstico realmente se hace a través del tiempo, viendo la evolución de los síntomas. Entonces, si la persona está, por ejemplo, en la situación de un cuadro depresivo, pues se va a presentar con tristeza, con esa sensación de vacío, con pensamientos de no valgo nada, de ideas de culpa, de desesperanza, que no ven futuro, que como que yo estaría mejor muerto, que no le aporto a nadie. Se suman a esto entonces ideas de muerte, también pueden aparecer ideas de suicidio, van presentándose pérdida de interés, o sea, como que lo que antes se quería hacer, lo que antes se disfrutaba, ya no se disfruta. Empieza a haber entonces también insomnio, o puede pasar a veces que haya mucho más sueño durante el día, cambio en el apetito, donde se pierde no solamente el apetito, sino como la capacidad de disfrutar la comida. Los pacientes también con trastorno bipolar y depresión se quejan mucho de la falta de energía, de la disminución como de la
capacidad de vitalidad, de pensar, de concentrarse. Hay mucha queja de cansancio, como esa sensación de desvitalización, tristeza, irritabilidad. Esa cuando estamos en la fase depresiva. Cuando se presenta la fase de manía, tienden a estar más inquietos, con nerviosismo, inquietud motora, como con una sensación de mucho más energía. Pueden verse como muy optimistas, como que todo se va a poder, pero de una manera exagerada y de una manera a veces imprudente, donde se meten en actividades riesgosas a nivel laboral, económico, deportivo, tienden a tener muchas más distracciones, o sea, se enfocan de pronto muy fácil en algo, pero también asimismo están captando muchos estímulos. Pueden estar irritables, con ideas de grandiosidad, también duermen menos, pero esta vez ya no por tristeza, sino porque quieren estar activos a todas horas y de pronto a las 2 o 3 de la mañana se levantan a escribir, a cantar, a lavar la ropa, o sea, están como con esas ganas de estar haciendo cosas todo el día. Puede presentarse también compras compulsivas, prácticas sexuales riesgosas, inversiones económicas arriesgadas. Y en general, dentro de las dos fases grandes que estamos describiendo, pues puede haber otros signos más pequeños que ya es la parte clínica del médico experto que va a empezar a entender para poder llegar a ese diagnóstico de bipolaridad. Porque no siempre pues se ve tan claro como lo estoy poniendo yo aquí, que claro, si uno encuentra todos estos síntomas juntos, pues uno podría llegar al diagnóstico como con mucha certeza. Pero se dan variables y se dan síntomas como intermedios dentro de todo este gran cuadro clínico. Se puede presentar en cualquier persona, pero sí tiende a ser mucho más frecuente alrededor de empezando la adolescencia, los 20 años, pero también hay inicios más tardíos y se sabe que se presenta entre el 2 al 3% de la población y si en la familia ha habido antecedentes de un trastorno afectivo bipolar o de depresiones graves o de adicciones, digamos que ahí uno podría estar pensando que habría un poco más de riesgo. Muchas veces las personas vienen buscando un examen, ¿cierto? Bueno, quiero que me hagan un laboratorio, una radiografía, algo específico que me demuestre pues qué es lo que tengo. En este tipo de trastornos no hay un examen específico, el diagnóstico se hace con la historia clínica del paciente, la evaluación clínica, la observación de los síntomas a través del tiempo. Digamos que lo que cuenta también el familiar es muy importante. Las personas cercanas pues le pueden reportar a uno, mira, yo conozco a esta persona que funciona así, 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 y hoy lo estoy viendo muy cambiado. Entonces uno va juntando como todos estos factores para poder entender la situación y es con la historia clínica y la evaluación del médico experto que se llega al diagnóstico. Bueno, hay unas medidas que son de salud en general, ¿cierto? Que a todos nos sirven. El dormir bien, el alimentarse bien, el hacer ejercicio, la respiración, la meditación, todas las técnicas que ayuden al mindfulness y a sentirse mejor, todas estas técnicas ayudan a cualquier situación de salud, pero no son suficientes cuando estamos hablando de un trastorno afectivo bipolar. En estos casos se requiere una parte importante que es lo que se llama psicoeducación, que es todo este poderle enseñar al paciente, su familia y sus cercanos de qué se trata la enfermedad, qué pueden esperar, cómo se puede manejar. Es también aprender a detectar las señales de alarma, que en cada paciente es distinta. Hay algunos que dicen, no, yo ya sé que cuando empiezo con insomnio, como que ya sé que de pronto puede entrar una crisis, o sé que cuando empiezo a levantarme a las 3 de la mañana con mucha energía, o sea, cada paciente empieza a identificar sus señales de alarma y definitivamente también en estos trastornos se requiere un manejo farmacológico. Por eso siempre debe haber una consulta especializada con una persona que tenga conocimiento sobre el trastorno afectivo bipolar para que el paciente pueda estabilizarse. Bueno, saber que estos trastornos se pueden manejar, los pacientes pueden tener una calidad de vida adecuada, tener una vida satisfactoria, cumplir lo que se proponen, es estar alertas como a las señales de alarma, cumplir como con todas las cosas de autocuidado y estar atentos a sus medicamentos y a sus chequeos médicos. Hay que revisar que a veces pueden coexistir
situaciones que agravan el trastorno bipolar, como trastornos de alimentación, trastornos de impulsividad, consumo de sustancias, consumo de alcohol. Entonces también hay que estar atentos como a todas esas otras señales que se pueden presentar.